Bendiciones. Hoy estaré tratando con ustedes el Padre Nuestro en tiempos de COVID. Una oración tan popular, una oración tan común, una oración que sin duda alguna nos las hemos aprendido. No recordamos exactamente cuándo fue el momento en que eso sucedió, pero así no las aprendimos. La religión tradicional nos ha enseñado a que el Padre Nuestro es algo que debemos hacer de manera muy repetitiva, pero en realidad el Padre Nuestro es un modelo a seguir de cómo nosotros debemos orar. Y es bueno siempre uno volver a releer las cosas, volver a releer los pasajes bíblicos y encontrar allí para nuestro tiempo, para nuestra vida, para nuestro diario vivir, aplicaciones prácticas. Y creo que el Padre Nuestro, en este tiempo que estamos viviendo de COVID-19, en este tiempo que estamos viviendo de pandemia, nos puede enseñar muchas cosas. En este día vamos a mirarlo a través del Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, versículos 1 al versículo 4. Lucas, capítulo 11, versículo 1 al 4. El Evangelio de Mateo se encuentra en el capítulo 6. Y Mateo es un evangelio que va dirigido a los judíos, va dirigido al pueblo al cual se le prometió la venida del Mesías, es decir, la venida de Jesús, el Salvador. Y Mateo toma muchos textos del Antiguo Testamento para colocar la mirada en Jesús, para apuntar al Salvador. Toma muchas de las profecías, toma muchos de los pasajes bíblicos del Antiguo Testamento para guiarnos a la persona de Jesucristo. En el Evangelio de Mateo, el Padre Nuestro, la oración dominical, se encuentra en lo que llamamos el Sermón del Monte. Allí se encuentra este fragmento de Jesús pidiéndonos cómo debemos orar, luego de haberle dicho a los discípulos cómo no orar. Pero el Evangelio de Lucas es un tratado, es un libro que va dedicado a los gentiles. De hecho, va dedicado a un hombre llamado Teófilo. Se entiende por la historia de que Teófilo era un hombre pudiente, un hombre acomodado. Y Lucas dedica este primer evangelio o este primer tratado, lo dedica a Teófilo. Un pastor decía una vez jocosamente que Teófilo significa hambre de Dios, porque Teo viene de Dios, o Teo significa Dios, y Filo, dice él, Filo viene de hambre, pero en realidad lo que quiere decir es hijo de Dios. Filo es de el griego, que quiere decir hijo, y Teo es Dios, hijo de Dios. Eso es lo que quiere dar a entender el nombre Teófilo. Entonces Lucas dedica tanto el Evangelio de Lucas como el libro de Hechos, lo dedica a este hombre llamado Teófilo. Es decir, usted podría de una manera secuencial leer el Evangelio de Lucas y luego leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. El Evangelio de Lucas dedica mucha parte a la oración. De hecho, inicia con un escenario, es el escenario del templo, el escenario del sacerdote Zacarías, su esposa Elizabeth. Y allí, en ese momento, Zacarías va a ofrecer sacrificios, el sacrificio acostumbrado según la ley judía. Y ahí en el templo, él tiene una visión angelical en la cual el ángel le dice: Zacarías, tranquilo, tu oración ha sido escuchada. ¿Y cuál era esa oración? Era una oración en favor de tener un hijo, ya que tanto él era viejo y su esposa Elizabeth estéril, ya ambos de edad avanzada, y no habían podido tener hijos. Nos muestra el Evangelio de Lucas a Jesús orando para pedir al Padre por sus discípulos. Vemos a Jesús orando en la escena
del bautismo. Dice que él estaba orando y oró y se abrió el cielo, se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y el Espíritu Santo reposa sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así que Lucas está lleno de mucha oración. Lucas capítulo 11 entonces nos muestra la oración del Padre Nuestro. Y hay el Padre Nuestro lo podemos dividir en dos partes. Miremos con detenimiento qué Dios nos quiere enseñar, y especialmente para este tiempo de COVID-19. Lo primero que podemos notar en el capítulo 1, versículo 1, es lo siguiente. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Este primer versículo nos muestra algo que no nos da detalles el Evangelio de Lucas, pero nos muestra que de alguna u otra manera parece ser que la oración que Jesús estaba haciendo en ese momento, en ese lugar X que desconocemos, impactó tanto a este discípulo que él pidió a Jesús que le enseñara a orar. No sabemos si ocurrió como cuando Jesús invitó a Pedro, Jacobo y Juan al monte y él se transfiguró y la gloria de Dios vino sobre la vida de Jesús y su rostro fue resplandeciente y estaba Moisés y Elías a un lado y se escuchó la voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. No sabemos qué sucedió en ese momento de oración, de devoción, de búsqueda, de comunión de Jesús con el Padre, pero algo quería este discípulo y era aprender. Cada uno de nosotros debemos entender que en la vida cristiana y en la vida misma, cada día estamos en un constante aprendizaje. Cada día aprendemos de nuestros errores, aprendemos de los tropezones que nos da la vida. Aprendemos de otras personas, aprendemos de un familiar. Pero aquí en el discipulado, en la vida cristiana, aprendemos de Jesús, el Maestro, el Señor. Este discípulo tiene la inquietud, el deseo de aprender a orar. Y él hace la comparación. Juan le enseñó a sus discípulos: Jesús, enséñanos también tú la manera correcta como debemos orar. El Maestro Jesús, en este texto bíblico, en esta porción de la Escritura, nos da por sentado que los discípulos van a orar. El Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro, la podríamos dividir de dos maneras muy sencillas o en dos partes. Una que es referente a Dios y otra referente a nosotros y al prójimo. Entonces miremos de manera muy detallada la primera parte, que es con referente a Dios, y vamos a sacar algunas aplicaciones para nosotros en este tiempo de COVID-19. Lo primero, encontramos 4 cosas en lo que corresponde a Dios. Voy a leer el texto bíblico, dice: les dijo Jesús: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Este es el primer fragmento del Padre Nuestro, y allí nos muestra las 4 cosas con referente a Dios. Primero que nos muestra el Padre Nuestro es quién es Dios. Dice Padre Nuestro. Y esto es crucial y transformador, porque en el tiempo de Jesús, y hablando en el contexto de la oración del Padre Nuestro, relatada o citada por Mateo, los judíos se acercaban a Dios como que de una manera, como que Dios estaba muy alejado de ellos y no había esa cercanía o esa confianza tal de llamarle Padre. Le llamaban Yahvé, Jehová, le llamaban el Shaddai, le estipulaban diferentes nombres para acercarse
a Dios, Elohim, el Eterno, el Gran Yo Soy, muchas cosas que en nuestro lenguaje cristiano en ocasiones la utilizamos para acercarnos a Dios, la utilizamos para canciones que cantamos en la iglesia, que las tomamos para alabanza y adoración al Señor. Pero Jesús viene a renovar todas estas cosas y como que a llevarnos ahora a reconocer quién es Dios y que Él es nuestro Padre. Y es que ya eso lo cambia todo, porque acercarnos a Dios como Padre, eso nos introduce en un plano de familia, nos introduce en un plano de hogar, de cuidado, de protección. Entonces lo primero que entendemos es que nos debemos acercar a Dios como nuestro Padre. Entonces lo primero que el Padre nuestro con referente a Dios nos enseña es que Él es nuestro Padre. Lo segundo que nos enseña el Padre nuestro nos muestra cómo es Dios. El versículo 2 sigue diciendo: santificado sea tu nombre. Entonces esta segunda parte nos lleva a entender cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Es santo. Ese Dios santo que vio el profeta Isaías en esa gran visión cuando murió el rey Usías, que ve al Señor sentado en su trono alto y sublime, y los ángeles, los querubines decían: santo, santo, santo. Qué proclamación tan grande tuvo que escuchar el profeta Isaías, y qué majestuosidad vio en ese momento. La santidad de Dios, o a Dios en su santidad. Dios es santo y no tiene ninguna relación con la maldad y con el pecado. Sin embargo, dicho sea de paso, a través de Jesucristo, Él viene a entrar a un mundo pecador, a un grupo de hombres y mujeres que les dimos la espalda a Él, para que ahora participemos de su santidad. Uno de los nombres dados a Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, y revolucionario, Dios con nosotros. ¿Cómo va a estar Dios con nosotros si somos tan pecadores? ¿Cómo va a estar el santo, santo, santo con nosotros siendo tan pecadores? Ese es el misterio de la encarnación de Jesús, venir de su trono de gracia, de gloria, habitar en medio de nosotros y hacernos partícipe de la santidad de Dios. Entonces lo segundo que nos muestra el Padre nuestro es que cómo es Dios. Dios es un Dios santo. Lo tercero que nos muestra el Padre nuestro es cómo debemos relacionarnos, o cómo se relaciona más bien Dios con nosotros. La tercera parte del versículo 2 dice: venga tu reino. Entonces, ¿cómo se quiere relacionar Dios con nosotros? A través de su reino. Esto implica que ya no nos regimos por los lineamientos de este mundo. Ya no nos regimos según los estándares de este mundo. Nos regimos según la manera como Dios quiere relacionarse con nosotros, y es a través de su reino. Ese reino se vino a establecer cuando Jesús vino a habitar en medio de nosotros. Jesús en sus primeras predicaciones va a decir: arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Él es el reino de Dios, y todo lo que Él trae consigo hace parte del reino de Dios, en el cual tú y yo debemos habitar y debemos estar. Entonces lo tercero que nos muestra el Padre nuestro es cómo quiere relacionarse Dios con nosotros. Y lo cuarto que encontramos es qué espera Dios de nosotros y de su creación. Dice el versículo 2 al final: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que hagamos su voluntad. 4 cosas muy básicas entonces nos muestra el Padre nuestro. Número 1, ¿quién es Dios? Es nuestro Padre.
Número 2, nos muestra cómo es Él. Él es santo. Tercero, nos muestra cómo quiere Dios relacionarse con nosotros y quiere hacerlo a través de su reino. Cuarto, nos muestra que quiere Dios, que espera Dios de nosotros, que hagamos su voluntad. El resto del Padre Nuestro nos habla entonces en relación a nosotros y a nuestro prójimo. Lo primero que nos muestra, según el versículo 3, es: el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Entonces lo primero que nos muestra con respecto a nosotros y a nuestro prójimo, es las necesidades básicas. En este caso, la alimentación. En este caso, el pan simboliza todo eso básico que necesitamos para nuestro diario vivir. El presente lo vivimos nosotros, con esperanza en Dios de que será el día de mañana. Pero cada día usted al levantarse, esto sería algo de mucha importancia para usted y para mí. Decirle al Señor: oh Dios, yo y mi familia, mis vecinos, mis amigos, hoy necesitamos juntos el pan de este día. Y pedirle a Dios el pan de hoy nos lleva al plano de la seguridad en Dios y a la dependencia de Él. Señor, yo necesito el de hoy. No sé qué será el de mañana, pero Dios mío, por lo menos el de hoy, quiero que tú me lo asegures. El de hoy quiero recibirlo. El de hoy quiero tenerlo. Dámelo tú a mí. Entonces, lo primero que nos muestra el Padre Nuestro, ahora en relación con nosotros y con nuestro prójimo, es las necesidades básicas. Lo segundo que nos muestra es el perdón. Una buena relación con el prójimo. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Lo segundo entonces es entrar en el plano del perdón. Ese perdón que tiene que ver con la figura representativa de Jesús, de lo que Él ya hizo. En la cruz, Jesús le dice a aquellos que están allí, que lo maltrataron en ese momento tan duro que vivió nuestro Señor, dice allí en la cruz: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús habla en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, en las bienaventuranzas, y todo el sermón del monte habla sobre el perdón que debemos ofrecer a aquellos que nos ofenden. Pedro, preguntándole a Jesús cuántas veces tenía que perdonar a su hermano que pecara contra él, Pedro le dice: Jesús, ¿serán 7? Y Jesús le dice: no, mijo, estás equivocado. Son 70 veces 7. 70 veces 7, algunos han dicho, quiere decir efectivamente 70 multiplicado por 7, 490 veces. Pero lo que da a entender al texto es: perdona de tal manera que sea incontable para ti las veces que has perdonado. No es como que, bueno, ya voy por la número 489, me falta una y después que termine la 490 me las pagas todas las que me ha hecho. Es perdonar a tal grado que ya para ti, para mí, se convierta en un hábito constante. Pero más que en un hábito, se convierta en algo que nace de tu corazón por causa de lo que Dios ya hizo en ti y en mí. Y es perdonarnos a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Y lo tercero que nos muestra el Padre Nuestro con referente a nosotros y con referente al prójimo es, acá la versión de Lucas dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí en esta parte vemos entonces el cuidado, la protección de Dios con respecto al mal. Y Dios está interesado
en darte a ti y a mí herramientas suficientes para que tú no te vayas, te desboques hacia el mal. Dios quiere de ti y de mí que podamos vencer el mal. Entonces Lucas está dándole esta enseñanza práctica del Padre Nuestro a un hombre, a una comunidad gentil, pero también a un hombre en específico, Teófilo, enseñarle cómo debía él acercarse a Dios y cómo debía ser su relación con el prójimo en base al Padre Nuestro. Lucas nos muestra entonces con el Padre Nuestro cómo debemos acercarnos a Dios, reconocerle como Padre, reconocerle como que Él es santo, reconocer que Él quiere relacionarse con nosotros a través de su reino y reconocer que Él desea de nosotros, de su creación, que hagamos su voluntad. Y nos muestra también entonces cómo debemos acercarnos a Dios con referente a nosotros, nuestras necesidades básicas, la necesidad del perdón, la necesidad de ser librados del mal. Uno se preguntaría, ¿cómo aplica esto en este tiempo de COVID-19? ¿Cómo podemos, número uno, orar el Padre Nuestro en este tiempo de COVID-19? Entonces, lo primero que podríamos resaltar es el hecho de que Dios, el Padre, dueño de todas las cosas, dice el texto, Padre nuestro que estás en los cielos. Más que una figura geográfica, es dar a entender que Dios está en control de todas las cosas. Que Dios está en su trono, inconmovible, inamovible de ese lugar, en control de todas estas cosas. Esta pandemia, el COVID-19, no tomó a Dios por sorpresa. Dios estaba sentado allí en su trono o en su mecedora, si lo quiere ver muy costeño, y dice, ay Dios mío, esta pandemia de dónde apareció. No, Dios está en control de todas las cosas. Para el judío se hablaba de algo que era la soberanía de Dios. Ese hecho de saber de que Dios ha estado inmerso en la historia de la creación. Ha estado inmerso en la historia de su pueblo y que ninguna cosa que ha acontecido le ha tomado a Dios por sorpresa. Ninguna cosa que ha acontecido le ha tomado a Dios por sorpresa. Por tanto, en medio de tanta especulación que hay, que si este virus fue creado o no, que si fue una mutación por el murciélago, que si fue elaborado en la China, que fue una venganza, que esto, que lo otro, ¿por qué no entender que sean cual sean las posiciones o cual sea la verdad? Entender y saber que Dios está en control. Y poder decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Eres mi Padre, estás en control de todas las cosas. No entiendo por qué esto está sucediendo. Pero yo creo que tú estás en control. Y si tú estás en control, yo debo estar tranquilo. Y yo debo estar seguro. El Padre Nuestro, orarlo en este tiempo, sería reconocer en primera instancia que Dios está en control de todas las cosas. Lo segundo que nos dice el Padre Nuestro es cómo es Dios. Él es santo. Por tanto, en este tiempo de COVID-19 deberíamos orar de la manera correcta, reconociendo la santidad de Dios en medio de esta pandemia, en medio de esta situación de COVID. Reconocer que el nombre de Dios es santo, reconocer que Dios es santo, es darle la honra de vida a su nombre. Es no tomar su nombre en vano. Podríamos caer en el error de estar orando en este tiempo de COVID-19 y no estar santificando el nombre del Señor. ¿Y por qué a mí me cayó este virus, Señor? ¿Por qué si tú estás en control de todas las cosas, por qué esto no se va? En vez de decir, Señor, no entiendo mucho de lo que está sucediendo. Quisiera en mi corazón que todo esto pasara, pero permíteme no blasfemar tu nombre, sino santificarlo, aún en medio de esta prueba que es tan dura.
He visto testimonios de personas que han salido de las unidades de cuidados intensivos dando gracias a Dios, santificando el nombre del Señor, honrando el nombre del Señor. Por tanto, deberíamos orar el Padre Nuestro reconociendo la santidad de Dios aún en medio de esta pandemia, aún en medio del COVID-19. Reconocer siempre su santidad, no negar su nombre, no tomar su nombre en vano, sino cada día santificarlo con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y con nuestras acciones. Es un desafío para nosotros en este tiempo de COVID-19 seguir reconociendo la santidad de Dios. Seguir reconociendo uno que Él está en control de todas las cosas. Pero seguir reconociendo que a pesar de que Él no ha tomado este virus y lo ha guardado y lo ha echado fuera, todavía sigue siendo Él santo. Y que en su debido tiempo todas estas cosas cambiarán. Pero Él sigue siendo santo. Lo tercero es que Él quiere relacionarse con nosotros a través de su reino. ¿Por qué entonces no orar en este tiempo de pandemia, de COVID-19, diciéndole: Señor, tú estás en control de todas las cosas, tú eres santo, pero te imploro por tus muchas misericordias que tu reino se establezca en medio de esta situación de COVID-19, que tu reino se establezca y que disipe toda maldad, toda enfermedad, toda pandemia. Este tiempo es crucial para usted y yo decirle al Señor: Señor, que venga tu reino, trayendo sanidad a aquellos que están en esta situación de enfermedad, en COVID-19, trayendo fortaleza a las familias que han perdido seres queridos por esta pandemia. Pero también diciéndole al Señor que Él establezca su reino y que muchas personas se acerquen a los pies del Maestro, a los pies de Jesús. Dile al Señor en este tiempo de COVID-19 a través de la oración y tomando como modelo el Padre Nuestro, que Él está en control de todas las cosas. Que su nombre será santificado por tus labios, no importa cómo estén las cosas. Que deseas que su reino se establezca aún en medio de todo lo malo que estamos viviendo. Pero cuarto, también orar que el Señor nos ayude a cumplir su voluntad. Porque podemos estar en esta pandemia con la tentación de no cumplir su palabra, porque ha sido muy difícil de sobrellevar esta situación, la pandemia, la cuarentena por ya más de 6 meses. Bueno, ya en nuestra nación colombiana se dio una apertura a ciertos sectores. Ya no hay una cuarentena obligatoria, sino ya es una cuestión de responsabilidad de cada uno de los ciudadanos. Pero decirle al Señor que nos ayude a hacer su voluntad. Desafortunadamente muchos al inicio de pandemia empezaron bien, al inicio de la cuarentena empezaron bien, haciendo la voluntad de Dios. Pero empezaron a pasar los meses y no fue fácil aguantar toda esta situación y han dado espaldas a la voluntad del Señor. Pero que en esto que nos resta de esta pandemia, este COVID-19, tú y yo sigamos con la mira puesta en siempre hacer su voluntad. Ya en la segunda parte, mirando el Padre Nuestro con referencia a nosotros y a nuestro prójimo, cómo orarlo en este tiempo de COVID-19, mirar que ese pan nuestro de cada día no nos ha faltado. En medio de esta pandemia no nos ha faltado. ¿Cuántas personas en medio de esta pandemia han perdido su empleo? Han perdido la seguridad financiera que les da un empleo. Pero sin duda alguna, aunque ya no pueden comer las 3 comidas habituales que comían, el pan nuestro de cada día no les ha faltado. El pan nuestro de cada día no les ha faltado. Ha sido Dios tan bueno y tan misericordioso que no nos hemos ido a nuestras camas sin tener un bocado en nuestro estómago. Y por eso hay que orar y decirle al Señor, en medio de esta pandemia, en medio de esta situación de COVID, Señor, dame el pan que necesito para mí y mi familia. Dame el pan que tú has prometido que darías a todo aquel que con humildad se acerca a ti.
Pero en este tiempo de pandemia también debemos aprender a través de la oración del Padre Nuestro y orarla pidiendo perdón. Quiero citar nuevamente el verso 4. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. En medio de esta pandemia, en medio del COVID-19, debemos también nosotros tomar como marco para nuestra oración lo que hace referencia al perdón. El perdón de nuestros pecados en contraparte a que ya hemos perdonado a nuestro prójimo. El Evangelio de Mateo con referente a esta parte va a decir: porque si no perdonamos a los hombres sus deudas, tampoco perdonará a Dios las nuestras. Y es que usted y yo, en medio de estas circunstancias que estamos viviendo, debemos poner en práctica el perdón. Orando para pedir perdón. ¿Cómo aplicamos? Dije primero cómo oramos el Padre Nuestro. Ahora, ¿cómo lo podemos aplicar? Y quiero más que todo enfocarme en la segunda parte. En medio de esta pandemia, personas han quedado sin empleo, lo decía ahorita. Pero cómo tú has sido y yo me he convertido y nos podemos convertir en respuesta a aquellos que dicen: el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. No va a bajar Dios del cielo y va a darle el pan a la persona. Te va a usar a ti, me va a usar a mí. Para yo, tú, todos los que me escuchan, ser el instrumento de Dios para llevar el pan a los hogares. Es decir, que en este tiempo de COVID-19, tú y yo debemos convertirnos en la respuesta a la oración de muchos que están clamando por pan, que están clamando por el alimento, porque no lo tienen ahora en sus casas. Por tanto, mire que no solo el Padre Nuestro o la oración del Padre Nuestro puede ser aplicable en nuestra manera de orar y acercarnos a Dios en este tiempo de COVID-19, sino que también nos debe llevar a nuestro accionar. Entonces, lo primero sería tú y yo convertirnos en agentes, personas que lleven el pan a hogares y familias que no lo tienen en el momento. Y lo segundo, ya para finalizar, es el perdón. El perdón en este tiempo de COVID-19. En este tiempo de pandemia, pedir perdón se vuelve tan esencial. Y practicar el perdón se vuelve tan esencial. Esta semana que pasó, nuestra nación colombiana vivió el suceso del abogado que murió a manos de la policía. Esto levantó muchas protestas, levantó indignación en los medios de comunicación. Veíamos la indignación de muchos por el abuso, el exceso el abuso de autoridad por parte de la policía contra este ciudadano. Y la comunidad indignada comenzó a arremeter contra los CAI, a destruirlos en Bogotá, en Medellín y en muchos otros lugares. Comenzaron a protestar en contra de esta situación que se vivió en esta semana. La Iglesia Católica se pronunció y dijo con uno de sus voceros que no estaban de acuerdo ni aceptaban el abuso de autoridad por parte de la policía contra este ciudadano de nuestra nación colombiana, pero que tampoco estaban de acuerdo con el abuso y el exceso en el derecho a la protesta que ejercen muchos y ejercieron muchos en este tiempo, pero utilizaron todas estas cosas para destrucción del bien público, bien que entre otras cosas nos toca pagar a nosotros con nuestros impuestos. Entonces las posiciones están encontradas. Sí, la policía ha sido mala, ha ejercido mal su autoridad, y otros le dan la razón a la comunidad por haber hecho lo que hicieron, que hubieron protestado, dañado todo lo que dañaron.
Pero ¿por qué no entramos en el perdón? Así como lo expresó uno de los familiares de este ciudadano que murió en manos de la policía. Este familiar dijo que él perdonaba a la policía y que no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo, entre comillas, por querer limpiar el nombre de este ciudadano o por querer manifestar su indignación por lo que sucedió con este muchacho. Ellos estaban en desacuerdo. Y hoy hay posiciones encontradas con respecto a esto, si una reforma a la policía. Pero qué bueno es poner en práctica el Padre Nuestro en este tiempo y pedir perdón por todas estas situaciones que ha pasado. Vi una oración de alguien en un CAI pidiendo reconciliación y perdón. Pidiendo de que en ambas partes haya cambio, pero que sobre todo haya perdón y reconciliación. Es lo que necesita nuestra nación. Es lo que el Padre Nuestro nos dice para nosotros como hombres y mujeres pertenecientes a nuestra nación colombiana en este tiempo de COVID, que nos perdonemos. Y ustedes dirían, pero no, pastor, usted no entiende porque como no fue a usted que le mataron un familiar, quizás podrá decir usted eso. Quiero contarte algo, aquí de manera muy breve. Mi padre hace 18 años, él partió de esta tierra. Mi padre nos dio muy buen ejemplo. Mi padre se trabajó muy fuerte para darnos un hogar, darnos una vivienda, poder realizar nuestros estudios en ese tiempo, el bachillerato, en mi caso, en mis hermanos la primaria. Y él atentan contra su vida. Y cuentan los testigos que vieron minutos previos a su muerte escucharle expresar a él lo siguiente: no me dejen morir porque tengo una niña que apenas está empezando. Hablando de mi hermana Sandra, que hoy en día ya es una mujer adulta, felizmente vive con su compañero, con su esposo, tiene una niña, una hermosa niña, está embarazada. Y mi papá decía eso en sus momentos previos a su muerte. Mi papá tenía una profesión. ¿Sabe cuál era? Mi papá era policía. Y mi papá en manos de la violencia, mi papá en manos de los vándalos, perdió la vida. Su compañero fue herido muy gravemente. Gracias a Dios no murió. Pero mi padre, servidor del Estado, policía, él murió en manos de vándalos. Nosotros como familia nos dolimos mucho por esa partida de mi papá, del esposo de mi mamá. Pero pasado el tiempo, nuestro corazón fue sanado. Nuestro corazón decidió perdonar a esas personas al grado de que fuera simplemente la justicia que tomara cartas en el asunto. Pero no salimos a protestar, no salimos al Pozón, que fue el sector donde mi papá falleció, a arremeter con toda esa población. Decidimos dejar todo en manos de Dios. De hecho, alguien se nos acercó y nos dijo que ya sabía dónde estaban aquellas personas que habían sido implicadas en la muerte de mi papá. Y nos dijo: solo necesitamos la autorización de ustedes para ir donde estas personas y acabar con sus vidas. Imagínense, la oportunidad crucial para vengarse. Miré a mi mamá a los ojos, ella me miró a mí y le dijimos a esta persona: no, nosotros no damos aval
para que tú hagas tal cosa. Si lo haces, ya está bajo tu responsabilidad, pero nosotros no vamos a tomar la justicia por nuestra cuenta. Así que yo te puedo hablar de que es sufrir la muerte de un ser querido, un hombre, un policía, un servidor de nuestra nación, que dedicó muchísimos años de su vida, nos dejó solos en la casa meses, semanas, con tal de proteger quizás a tu papá, quizás a tu mamá, a tu tío, a tu tía, a algún familiar tuyo, no lo sé. Pero decidimos perdonar al ofensor. Hoy en Cristo yo puedo decir que todo eso fue fruto de Dios en nuestro corazón. De poder tener la certeza de que aunque el dolor fue muy fuerte para nosotros, pudimos perdonar al ofensor. Hoy, en tiempo de COVID-19, el Padre Nuestro no debe convertirse solamente en un rezo. Debe convertirse en el modelo correcto de cómo usted debe acercarse a Dios. Pero también debe convertirse en el modelo correcto de cómo debo accionar yo con el prójimo, cómo debo ayudarlo, darle pan si lo necesita y brindando perdón para que vivamos en una comunidad con paz, para que vivamos en una nación libre de resentimientos, libre de iras, de contiendas, de disensiones, y tengamos la paz del Señor reinando en nuestro corazón. Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que Dios te ayude, que Dios me ayude a que en este tiempo de COVID-19 podamos orar de la manera correcta teniendo como guía el Padre Nuestro. Pero que también podamos actuar a esa oración que hacemos con referencia al Padre Nuestro, también le demos acción. Actuar de acuerdo a lo que allí nos enseña. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en una próxima transmisión, en una próxima enseñanza, y que la gracia del Señor sea sobre tu vida, la misericordia de Dios se derrame sobre tu vida de manera abundante. Dios te bendiga.